lo que la gente dice más o menos siempre es lo mismo. ¿Por qué se enamora un hombre de una mujer? No por el hecho de verla, supongo que todas las mujeres son lindas o menos lindas, en fin, hay algo en cada persona que no hay en ninguna otra. Y sentir ese algo es quizá la base del amor y del odio también, ¿no? Sentir ese algo insustituible que hay en cada persona. Como seres humanos, creo que se nos enseña muchas cosas. Se nos trata de enseñar matemáticas, arte o a amar. Pero encuentro curioso que nunca nadie nos enseñe a dejar de hacerlo, a dejar de querer, a dejar de amar. Sí puede ser que nos enseñen a soltar, a tratar de olvidar, incluso hay quienes ven el olvido como un derecho. Pero no creo que sea lo mismo soltar que dejar de querer u olvidar con amar. Porque uno puede dejar de frecuentar a una misma persona por mucho tiempo, y en el fondo uno le sigue amando. Como también dijo Borges, noches hubo en que me creí tan seguro de poder olvidarla que voluntariamente la recordaba. Lo cierto es que abusé de esos ratos. Darles principio resultaba más fácil que darles fin. Se reconoce el olvido, pero incluso detrás del olvido aún existe amor. Por eso, más que responder una pregunta, quiero hacerlo. ¿Puede alguien que ama dejar de hacerlo? Y si sí, ¿se puede aprender a dejar de amar? Si lo pienso con detenimiento, el problema no es solo que nadie nos enseñe a dejar de amar, sino que todo a nuestro alrededor parece diseñado para impedirlo. Las historias que consumimos, las canciones que repetimos, incluso los consejos bien intencionados, nos hablan siempre de resistir, de luchar, de esperar. Amar es presentado como una virtud persistente, casi como un deber moral. Pero, ¿qué ocurre cuando amar duele? Cuando amar ya no encuentra un lugar donde quedarse. Yo creo en el amor con entrega incondicional y personalmente lo encuentro virtuoso, además de que yo separo el amor y la ética, porque amar no es lo mismo que amar bien. Pero aún así es válido detenernos a cuestionarnos todas estas preguntas. Se nos enseña a cerrar puertas, a tomar distancia, a bloquear, a borrar conversaciones, a cambiar de ruta para no cruzarnos con alguien. A eso le llamamos superar. Sin embargo, esas acciones no necesariamente extinguen el afecto. A veces solo lo silencian, porque el amor, cuando ha sido verdadero, no siempre responde a la lógica del tiempo ni a la voluntad. Tal vez por eso el olvido se nos presenta como una solución ideal, casi como una salvación. Olvidar para no sentir, olvidar para seguir, pero incluso el olvido es imperfecto. No borra, solo cubre. Hay recuerdos que no regresan como imágenes, sino como sensaciones, no como nombres, sino como ausencias. Y en ese fondo silencioso, el amor persiste, transformado, debilitado quizá, pero aún así vivo. No creo que se pueda en el fondo olvidar a alguien de verdad, y tampoco creo que sea lo más sano. Si vieron mis anteriores videos, que los invito a verlos, tanto el de Chainsaw Man como el de Hora de Aventura, ya venimos planteando el amor como aprendizaje. Esa es una parte característica y silenciosa del amor, y algo que no me he inventado yo solamente, sino que viene Platón diciéndolo desde hace siglos. Por lo que todo lo que aprendemos junto a alguien difícilmente podría ser borrado de nosotros. Aprender a sentir, a vivir, dotar de significado calles, recorridos, caminos, restaurantes o incluso sonidos. Una forma de darnos cuenta de cómo el amor trasciende mucho más allá de lo que podemos imaginar es precisamente en la muerte, porque cuando fallece alguien a quien amamos, lo amamos aunque no lo podamos ver, aunque no nos hable, aunque no nos dé regalos, ni gestos, ni abrazos. Amamos de manera incondicional, porque obviamente ya estar muerta esta persona, ya haber fallecido, no nos puede dar nada, pero no porque no quiera, sino porque físicamente es imposible. Pero el amor no acaba ahí. Hay quienes igual buscan el refugio en el olvido en estos casos. Intentan olvidar esta situación, intentan refugiarse en distracciones, intentan ocultar este amor para evitar el dolor. Pero la realidad es que precisamente estos momentos nos ponen en desafío para darnos cuenta de qué tan genuino era nuestro amor. Por lo que todo lo que aprendemos junto a alguien difícilmente podrá ser borrado de nosotros. Aprender a sentir, a vivir, dotar de significado calles, recorridos, caminos, restaurantes o incluso sonidos. Dejar de creer implicaría aceptar que el amor puede tener fecha de caducidad, y esa idea nos resulta insoportable. Preferimos pensar que el amor fracasa por circunstancias externas, por errores, por destinos cruzados, pero no porque pueda agotarse por sí mismo. Nadie quiere aceptar que algo tan intenso pueda simplemente terminar sin dejar rastro. Pero también el amor puede estar más vivo que nunca y de manera forzosa imponer la barrera de la distancia por una de las dos partes. Y ahí es válido preguntarnos si en realidad se deja de amar. Quizá el verdadero aprendizaje no sea dejar de amar, sino aprender a convivir con un amor que ya no tiene lugar, reconocerlo sin alimentarlo, respetarlo sin permitir que gobierne,
Entender que amar no siempre exige presencia, ni reciprocidad, ni futuro. A veces amar es solo aceptar que algo existió y que, aunque ya no forme parte de nuestra vida, tampoco necesita desaparecer del todo, por lo menos para que podamos seguir. No sería sano para nosotros tratar de borrar memorias, sensaciones o ideas, porque ya son parte de nosotros. Por el contrario, hay que entender, nuevamente como ya he dicho en videos anteriores, puedo amar profundamente a alguien y aún así decidir no estar con esa persona o no hablarle. Alguien puede amarte mucho y aún así hacerte daño, porque también se suele vender bastante la idea de que quien te ama no te hace daño. Pero siendo sincero, esto no es cierto y simplifica un poco las cosas. Pero la realidad es que alguien te puede amar y aún así hacerte daño. Pero aún así es amor, así sea en silencio o también puede ser a la distancia. No es que sea un misterio cómo se deja de querer, es algo la verdad que está documentado, ya sea en películas como 500 días con Summer, que también nos enseñan este proceso de ese encanto del amor, pero como dije es solo un ejemplo. Hay miles de obras que tratan de documentar dicho proceso. En general la música latinoamericana siempre ha retratado muy bien el desamor y los males que se pasan. Artistas como Julio Jaramillo, José José o Luis Miguel, como muchos otros. O si queremos ir a lo literario, El túnel de Ernesto Sábato nos puede mostrar lo difuso o dañado que puede volverse el amor y el no ser correspondido. Funciona como una documentación del sentimiento. Algunas funcionan de cierta forma como fábula y dan un mensaje final de que es posible seguir adelante. Incluso en 500 días con Summer, el protagonista no deja de querer, finalmente entiende a Summers y se permite seguir a él mismo y no tosigarla a ella tampoco. Hay procesos más sanos que otros, unos duran más y otros menos, pero al final creo que sí podemos entender que estas vivencias nos marcan de formas que pueden determinar toda nuestra vida, por lo que no creo que sea posible dejar de querer o amar, porque claro, hay gente que no ama y no quiere, pero esa no es la pregunta, porque naturalmente para estas personas vivir sin amar o sin querer algo de manera profunda es parte de su cotidianidad. Y podrían creer estas personas que en realidad la pregunta es sencilla de responder, pero como vemos, realmente no es ni sencilla ni algo que tomarse a la ligera. Alguien que, si es capaz de amar y querer, podría dejar de hacerlo. Y si es así, ¿cómo? Les invito a responder en los comentarios o contar sus experiencias. Esto no solo engloba la experiencia del amor, nos llama a cuestionarnos a todos cómo nos educan, con qué herramientas y si realmente estamos preparados para todas esas tragedias amorosas. A lo que yo creo que nunca nadie nos prepara para tales desilusiones. Tal vez nadie nos enseña a dejar de creer porque en el fondo no se puede enseñar. Porque amar no es una técnica que se apaga, sino una experiencia que transforma. Y porque aceptar eso implica una madurez emocional que rara vez se nos muestra, pero que todos, tarde o temprano, debemos construir solos. Creo que todos entienden el dejar de amar como un proceso natural, como respirar. Pero la realidad es que incluso respirar tiene sus propias técnicas y métodos. Nadie nos enseña en realidad tampoco a cómo amar o cómo enamorarnos. Pueden enseñarnos a amar de una manera sana, como ya dije, una manera ética de amar. Pero es imposible que alguien te diga, sigue estos pasos y ya automáticamente amas profundamente a alguien, porque no funciona así. Por lo mismo no creo tampoco que sea posible una guía de dejar de amar. ¿Cómo surge el amor? Como dije, no hay una serie de pasos. Partimos de entender el amor como un fenómeno irracional, algo que no tiene explicación. Pero como decía el zorro en El Principito, si entendemos las relaciones como la creación de vínculos, para que surja el amor, sí se necesita una serie de condiciones mínimas, y son precisamente la creación de estos vínculos. Pero son solo condiciones que favorecen o vuelven más probable el amor, no condiciones obligatorias para que se amen. Incluí a Pucca en la miniatura porque me parece un buen ejemplo de amor incondicional. A pesar de que su insistencia roza lo enfermizo y el acoso, resulta difícil rastrear una causa clara de por qué ama a Garu con tanta intensidad. Se suele decir que es porque él la salvó alguna vez, o porque es el único capaz de rivalizar con ella a nivel fuerza. Pero todas esas son solo condiciones que podrían favorecer el vínculo, no explicaciones definitivas. La prueba está en que, incluso cuando aparece un clon de Garu que no huye, Pucca sigue amándolo. Esto muestra que su amor no depende de la persecución, ni de la respuesta del otro, sino que persiste más allá de las condiciones que lo originaron. No depende del talento, ni del esfuerzo, ni nada más. Ella lo ama de una manera incondicional e irracional. Quitando todas esas razones por las cuales uno cree que ama, uno es cuando verdaderamente se da cuenta de que ama de manera incondicional, de manera real.
En ese sentido, tanto Puka como 500 días con Summer comparten un mismo elemento, la insistencia en el amor, uno desde lo caricaturesco y otro desde lo realista, entre muchas comillas. Pero ambos retratan el proceso del amor más allá de la reciprocidad, pero también la reacción al desamor. Tom se llena de resentimiento por Summer y su amor comienza a contagiarse de odio. Y en el capítulo, cuando a Puka le hacen creer que Garu se casaría con otra, ella también sufre y se pone triste, pero su enojo no es con Garu. Esto, aunque parezca que no tiene relación a priori con la pregunta del video, nos sirve para entender la irracionalidad del amor. Queremos a quienes queremos no solo por lo que vemos en ellos, también por lo que sentimos, pero en ese sentimiento hay fenómenos que escapan de nosotros, que quizás podrían ser parametrizables, pero actualmente no tenemos acceso a eso. Como diría Pascal, hay razones del corazón que la mente no entiende, y si amar a alguien opera de tal manera misteriosa, el amar a alguien de verdad vuelve a dejar de amar igual de opaco. Una persona que amas puede hacerte daño, y en definitiva puedes ya no querer estar con esa persona por eso. Pero hay un dolor grande, uno que a veces no somos capaces de ver, porque a pesar de que te ha hecho daño, sigues amando, lo cual solo incrementa el dolor, porque ya no solo es que te han hecho daño, sino que amas a quien te hizo daño. No hay una respuesta definitiva. Si no sabemos cómo surge, difícilmente sabemos cómo termina. Si trataras de responderles algo o hacerles una guía, caería en la generalización o rozaría las mentiras. Por lo mismo me limito a ondear alrededor de la pregunta y les incentivo a ustedes a tratar de responderla. Para acabar este video, solo me queda decirles que no se preocupen por si dentro de ustedes aún sienten que aman. Por el contrario, alégrense porque son capaces de amar, incluso cuando ese amor no fue o no es correspondido ya. Porque como dijo Albert Camus, no ser amado es una simple desventura. La verdadera desgracia es no saber amar. Si te gustó este video, deja un like, suscríbete, un comentario y comparte. Muchas gracias.